La paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Vamos a tomar una porción de las Sagradas Escrituras en el libro de los Salmos, en el Salmo 74, dice el versículo 9, para la gloria del Señor. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo, para la honra y la gloria del Señor. Siéntese la iglesia en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los cantos de los hermanos, las alabanzas, han hecho mención de un día glorioso para cada uno de nosotros. Yo no sé cuánto exista dentro del conocimiento del valor que a estas fechas nosotros le podamos dar, pero es importante porque estamos hablando de nuestro tiempo, de que en nuestra iglesia todavía existen hermanos, testigos de este acontecimiento glorioso que hace 87 años quiso Dios otra vez dejar oír su voz sobre esta tierra para bendición de la humanidad. Dijo el apóstol del Señor en una ocasión, o más bien hace un año, que él no tenía por qué recordar, como algunos lo obligaban a hacerlo, estas fechas, porque él tenía, dice, su ministerio, y que el apóstol Pablo nunca se dedicó a hablar del ministerio de Pedro, ni Pedro del apóstol Pablo. Pero hoy lo tomamos nosotros porque también hablamos de un continuador. ¿Qué gloria tendría para nosotros si esta bendición se hubiese quedado hasta el 9 de junio de 1964? ¿Qué estaríamos recordando? Nada, no tendría sentido para nosotros. Para los que durmieron en el tiempo el hermano Aarón y quedaron con esa enseñanza, sí tendría sentido. Pero ¿qué estaríamos celebrando nosotros hoy? Comprendamos por qué esta fecha tiene valor para nosotros. Porque ese mismo día 9 de junio de 1964, Dios quiso continuar esta bendición para la humanidad. Qué importante que la persona, que todos nosotros nos demos cuenta de estas cosas. El mundo estaba en tinieblas, no había claridad, no había luz. Y una madrugada de 1926, quiso Dios, en un aposento sencillo, en un lugar, hermanos, que más bien era como pues un rinconcito de una cocina de aquellos hombres que, lejos de ser cristianos, eran perversos, aprovechando la disque autoridad de Dios para hacer cosas que no eran correctas. En ese lugarcito había un hombre de Dios, que fijó Dios sus ojos y en aquel aposento sencillo dejó escuchar su voz, un trueno, que despertó a aquel hombre que dormía profundamente, Eusebio, el nombre del hermano Aarón, y que despertando salió, hermanos, a ver qué era lo que estaba pasando, y cuando quitó aquellos cerrojos de aquella puerta, no encontró nada que pudiera presagiar una tormenta, alguna lluvia, algún mal tiempo. Se vino él
a acostarse, viendo ya aquel anuncio que a él lo había asombrado y que dentro de aquella confusión que hasta ese momento estaba sufriendo el hermano Aarón, pensó en algo que precisamente él creía se había fijado en su mente, y es que aquel hombre había embarazado, dice, a una de las mujeres que tenía, y pensando él que tal vez ese nombre sería para aquel pequeño, cerró sus ojos y otra vez se iluminó aquel aposento. Y dentro de aquellas paredes, una pequeña abertura se hizo entre aquellos adobes, y esta vez apareció una mano señalando directamente. Aquí hay un varón, dijo la primera vez. Y aquel otro señalamiento preciso, tu nombre será Aarón. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué acontecimiento más hermoso existió hace 87 años? ¿Para qué quiero un nombre?, dijo. ¿Cuál es la razón de Dios de darme un nombre? Algo nuevo. Porque era lo que él estaba pensando. Vio de repente que se comenzó a abrir el techo de aquel aposento y comenzó a contemplar, dice la historia, aquella bóveda celeste y cómo los astros comenzaron a formarse y apareció una escritura en aquel firmamento. Tu nombre será Aarón. Lo haré notorio por todo el mundo y serás de bendición. Bendita voz que se escuchó para bendición de la humanidad. Cuando nosotros tomamos la escritura de la historia y la comenzamos a ver y nos apoyamos dentro de los acontecimientos con algunos pasajes, como este que tomamos hoy, donde aquellos hombres acostumbrados a estas cosas, que lamentablemente el mundo no tiene conocimiento de la vivencia que tenía el pueblo de Israel, porque estaban acostumbrados a esta clase de manifestaciones, ya que después de Moisés, por 400 años, fue guiado el pueblo por aquellos jueces. Y así sucesivamente hasta el profeta Samuel, donde encontramos acontecimientos repetidos, donde Dios ha tenido esta clase de manifestaciones para gobernar a un pueblo que siempre ha amado el Señor. No vemos, decían ellos, ya no vemos tus señales milagrosas, dice la versión Nueva Traducción Viviente. Ya no vemos tus señales milagrosas, ya no hay más profetas. Y nadie puede decirnos cuándo acabará todo esto. Era la sensación de un pueblo que hoy no tenía a un enviado de Dios. Qué tristeza para el que sabe lo que es un apóstol o un profeta de Dios, no tenerlo. Qué triste, les he dicho yo en algunas ocasiones a algunos hermanos, vivir una era donde no hay un apóstol de Dios. Nosotros tomamos un texto y lo generalizamos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero eso concretamente se le ha dado es a los apóstoles. Es el sabor de la humanidad. Es lo que da sentido a este mundo. Si no hay, ¿qué razón hay? Podemos nosotros ver la experiencia que estaban viviendo estas personas, la decepción, la intranquilidad, la zozobra. ¿Ante quién o con quién iban? ¿A quién podían pedirle un consejo o con quién se apoyaban?
Es triste una vida sin un enviado de Dios. No tiene sentido. Así estaba el mundo antes de 1926. ¿Quién le contradecía a la mentira? Vamos a razonar un poquito. La mentira tenía plena libertad de actuar. ¿A dónde salía un hermano diciendo el bautismo no es así? No había. Como algunos de ustedes salen hoy y porque han creído en un apóstol de Dios tienen esa libertad y se siente frenada la mentira con la verdad. Tenía plena libertad de actuar. ¿Quién decía? Eso no es cierto, Dios es uno, no hay Trinidad. ¿Quién explicaba eso? No existía eso. La mentira actuaba con toda libertad, pero no sucedió así hasta 1926. Alguien que venía cumpliendo tal vez lo que decía aquel profeta. ¿Quién es esta que se muestra como, no como el alba todavía, porque el profeta la ve como en dos partes, como una columna de humo, pequeñita, un hilito apenas de humo que comenzaba a salir? ¿Quién daba algo por aquello? Era apenas un hombre que, aunque un ministerio glorioso, pero por ser solo, ¿qué significaba ante la maldad? Pero ahí estaba el Espíritu de Dios y la revelación de Dios en él. No son dioses los que se hacen con las manos, se oyó por primera vez después de muchos años en 1926. Y comienza esa verdad a comenzar a inquietar aquella mentira que estaba con toda la libertad sobre la faz de la tierra. Ya no tenía la tranquilidad que antes tuvo durante tantos años. Había crecido, es cierto, pero hoy había quien ya le estaba diciendo todo lo contrario. Eso fue. No existe la Trinidad y comenzó un hombre a predicar. La historia nos cuenta que él había sido bautizado porque pues no pensó o no era el momento todavía de la manifestación de Dios en ese campo. Pero ya andaba la noticia. Por ahí anda un hombre, no te dejes engañar, sin saber que se lo decían al mismo. Por ahí anda uno que se hace llamar Aarón. No le creas, anda diciendo que el bautismo no es así. Ya había llegado aquella noticia a oídos de aquellas personas. Ya no tenían libertad. Hoy, hermanos, dentro de ese acontecimiento glorioso, no estuvimos, ni yo, ni mi familia, muchísimo de nosotros, la mayoría de la iglesia del Señor, no estuvo en ese tiempo. No estuvimos en el tiempo del hermano Aarón, no estuvimos en el tiempo de Abraham, no estuvimos en el tiempo de Moisés o los profetas o aquellos jueces, pero hay una obra bendita de Dios acá. En nosotros hay convicción y precisamente la convicción es lo que está ligado a uno mismo. Eso existe. Se da por cierto una cosa que racionalmente no se puede negar. No se puede negar. Le decía yo por la mañana a los hermanos lo que a mí me pasó. Cuando llegando, hermanos, joven y recién bautizado a la provincia, me acomodaron en un ladito ahí de las bancas donde pasaba el siervo del Señor y cuando lo vi comencé a llorar. Recién bautizadito en la provincia, que no se podía contemplar al apóstol de Dios porque pasaba así, sin alguna tarima. Y comencé a llorar. No entendía yo mucho de él, pero cuando me levanté, les he platicado a ustedes, dije yo, no le puedo negar a mi razón lo que el alma está sintiendo. Bendito sea el Señor. Hay cosas que van más allá de un acontecimiento. Van más allá. Y es cuando precisamente son comprobadas por la razón. Ir en contra de ella es ir en contra de lo lógico.
en nuestra vida espiritual, en contra de lo que tiene sentido, de lo probable, de lo que realmente para nosotros existe y es una base fuerte. La razón permite hallar coherencias. El ser humano que hace uso de ella, de la razón, es analítico y desde luego se maneja con bases firmes. Tomamos un ejemplo de un hombre muy conocido, el pasaje entre nosotros. ¿De cuántos años, tiempo, meses? No nos explica la Escritura. Veía el comportamiento del Señor. Aquel sentimiento fue creciendo profundamente en su corazón. Y cuando llegado un momento no pudo soportar, y aunque existía una presión de aquellos grupos religiosos, él se fue de noche. Y llega donde el Señor y le dice: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. ¿Tenía bases firmes? ¿Tenía la razón firme en cosas que realmente él había comprobado? Sí, así sucedió. Nicodemo, por las acciones que había visto en Cristo, reconoce en él un llamado de Dios. No estuvo tal vez allá en el bautismo, no estuvo cuando aquella voz se oyó del cielo, probablemente no estuvo ahí, pero ya había algo que lo había impactado a él. No estuvimos en aquel aposento nosotros, pero creemos que allí hubo una manifestación gloriosa. Estamos convencidos de esas cosas nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Eso, hermanos, no es por el testimonio nada más. Es que hemos creído en una elección en estos tiempos por la gracia del Señor. Había una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Complicada su vida. Nada más tomaba unos pedazos de madera para coser lo que tenía. Y llega un hombre pidiendo un poco para él también. Y con exigencia, primero a él. Aquella mujer vivió ahí con su hijo. Dice que no les faltó de aquella harina ni de aquel poquito de aceite en todo el tiempo hasta que Dios quiso enviar bendición otra vez. De repente enfermó su hijo y esta mujer hasta presenta un reclamo, pero ella viene observando ya algunos acontecimientos en la vida de aquel hombre. Y cuando enferma, presenta a aquel hombre ciertos reclamos que qué había hecho, por qué vino a revivir sus pecados. Y entonces estoy citando Primera de Reyes 17, 24 y haciendo un recuento del capítulo. Aquel hombre oró al Señor, se tendió, pidió, oró, suplicó y le regresó la vida a Dios a aquel muchacho. Dice el versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco, bendito sea el Señor. ¿Qué había en ella ahora? ¿Una convicción? Sí. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Razonó? ¿Entendió? ¿Fue firme su pensamiento? ¿Por qué? ¿Qué analizó? ¿Qué vio? No fue fanatismo. Hubieron cosas manifiestas en ella que llegaron a convencerla. Eso es lo que pasa con un hombre de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros, como lo dice Pablo a los Gálatas, un hombre perseguidor, un hombre que andaba tras los hermanos,
Después, dice Pablo, fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido, dice en Gálatas, de vista a las iglesias de Judea, no lo conocían. Más al contrario, dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorifican a Dios en mí. ¿Sabían? No. Ustedes y yo no estuvimos en 1926. Nosotros no estuvimos el 9 de junio de 1964. No estuvimos. ¿Cuántos años pasaron? Le decía yo por la mañana a los hermanos, cuando recién estaba bautizado en Costa Rica, pusieron un cassette del siervo de Dios, nuestro hermano Samuel. Y yo por el trabajo que tenía, perseveraba poco. Y llegué ese domingo y el encargado puso en la dominical un pedacito de esa grabación. Y me molesté con mi tía y le dije, ¿por qué no me avisaron que había venido el apóstol de Dios? Y me dice, no vino, es una grabación antigua. Sin explicación, porque no se nos explicaba la elección, ya había un poquito en el corazón. Sin conocerlo, recuerdo hasta hace poco todavía, nosotros hacíamos fila ahí en la caseta para conseguir un VH, un cassette, y traerlo, y era una fiesta lo que hacíamos, porque traíamos la grabación de Guadalajara de la Santa Cena. No había transmisión. ¿Cuántos de nosotros pasamos tiempo en que no conocíamos al apóstol de Dios? Así dice Pablo. Así escribe Pablo también. Pero ya había algo en el corazón. No es necesario. No es necesario para que la obra de Dios se haga que tengamos que estar en un acontecimiento. Pero sí hemos de ser observadores. La historia nos cuenta la grandeza del hermano Aarón. El tiempo nos ha contado también la grandeza de nuestro hermano Samuel. Y así como aquella mujer que dice, ahora conozco que tú eres, se le mostraron cosas. También a nosotros han habido acontecimientos. Podemos decir, como aquel hombre dijo, nada más que cambiando la expresión nosotros, nadie puede tener esta doctrina que tiene usted, apóstol de Dios, si Dios no está con él. ¿Quién no la ha probado ante el mundo religioso? ¿Quién no la ha expuesto y ha visto los triunfos? Y como dice un canto, ninguno ha contestado a la doctrina santa. Bendita sea la gracia de Dios. Pero preocupación siempre ha existido. En Colosenses 2:1 aparece, hermano, la escritura ahí de la preocupación del apóstol de Dios, Pablo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto. ¿Había preocupación? Sí. Preocupación porque ver a un apóstol de Dios es alegría y es bendición. Pero la fe sigue. La fe va a estar. Preocupación que tuvo Moisés también. Señor, yo voy a llegar. A mí no saben que tú me hablaste. ¿Cuánto se nos negó a nosotros la elección, como les he dicho yo en otras ocasiones? No se nos hablaba mucho. ¿Por qué no se nos hablaba mucho? Porque ellos siempre tienen un pendiente. ¿Qué pasaba con a Moisés cuando Dios le habló? En ningún momento él tenía la libertad. Señor, llego yo y ¿qué van a decir? Y eso frenaba. Y ha frenado siempre a los hombres de Dios. Pero Dios se ha encargado de que nuestra fe crezca por la gracia del Señor. Que nuestra fe vaya cada día creciendo más.
Y ahora sí, como dijo el apóstol del Señor, y traemos las palabras que hace un año él mencionaba. Hermanos, no se trata de saber que Dios habló el 6 de abril. Eso para nosotros es conocidísimo ya. No se trata de saber que Dios le habló o lo llamó el día 9 de junio de 1964. ¿Qué es lo que debemos nosotros de pensar o ver más para allá? ¿Qué estoy haciendo en este tiempo de gracia? ¿Qué provecho le estoy sacando a este tiempo de bendición que Dios nos ha concedido? ¿Cómo soy? ¿Qué clase de cristiano soy? No estamos en tiempo de dejar que nuestro corazón se llene de cosas negativas. No. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a quién. ¿Cuál debe de ser nuestra preocupación hoy? Que mi corazón esté limpio, porque el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo de bendición, de gracia. Todo lo tenemos por la misericordia de Dios. Buscar al de poco ánimo. Buscar a aquel que no ha escuchado esto. Traer, hermanos, de alguna manera, dedicarnos, fíjense lo que les voy a decir. Aquí se bautizó una hermana, la fuimos a ver ayer. Cuando llegamos a su casa, comencé a platicarle. Le digo, hermana, hicimos una vez un compromiso con Dios. ¿Se acuerda usted cuando levantamos la mano y prometimos dejar el mundo, sus halagos y todas las cosas y seguir al Señor? Y me dice, no me acuerdo, hermano. Le digo, pero ¿cuántos años tiene usted entonces de que se bautizó? Dice, tendría unos 18, 19 años. Hace mucho tiempo. Dice, pero no me acuerdo. ¿Cómo? No, es que nomás llegué, me bauticé y me salí. Y le digo, hermana, yo voy a venir. La voy a seguir, la voy a evangelizar porque a usted nunca la evangelizaron. Usted no conoce nada. Voy a explicarle algo. Casi siempre el que no aprovecha este tiempo y se aparta, se descuida y el enemigo ensucia su mente otra vez. Lo confunde. Para eso estamos nosotros. Hace un tiempo que una hermana de aquí, llamó a una hermana porque había un hermano enfermo y llamé a esa hermana que hasta hoy está apartada de aquí. Y me dice, hermano, no voy porque ahí piden mucha plata. ¿Quién la engañó? El enemigo. ¿Quién la está engañando hasta hoy? Satanás. ¿Cómo es posible que alguien no entienda las bendiciones de Dios y el enemigo se las tuerza? Y lo que es de bendición, a mí me sirva ¿para qué? Pero yo debo de estar ahí. Nosotros debemos de estar ahí. La iglesia debe de aprovechar todas estas bendiciones hoy que vivimos en un tiempo de claridad, de luz, para engrandecer esa fe, ese conocimiento bendito de Dios. Hermanos, tenemos muchos ejemplos. La fe que Dios nos ha concedido en este tiempo por su gracia. Una fe que permite que a los siervos de Dios los veamos de un tamaño muy hermoso, muy glorioso. ¿Quién era Abraham? Testimonio tenemos que era el padre de la fe. Y aquel hombre que considerado es hasta hoy el padre de la fe, tiene una derrota o derrota a unos reyes y viene ante Melquisedec. Y dice la Escritura que entrega los diezmos de todo. Y dice Pablo, hablando de Melquisedec, considerad cuán grande era este, el cual Abraham, dice, entregó los diezmos de todo. ¿Qué le permitió a Abraham ver el tamaño espiritual de aquel hombre? Su fe bendita que Dios le había dado. ¿Qué es lo que nos permite ver el lugarcito que Dios nos ha concedido hoy? Esa fe gloriosa.
¿Saben desde cuándo se predica? Desde 1926. Allí comenzó la luz, allí comenzó la predicación, allí comenzó a florecer un pueblo glorioso que hasta hoy está en más de 40 naciones. Pero hay que mantenernos firmes en esa gracia que Dios nos permite vivir y disfrutarla. Le decía yo a los hermanos en esta mañana, oí a una hermana que cuando se hizo la oración por el siervo de Dios, comenzó a hablar en lenguas con tanta libertad. Y cuando me levanté de mi oración le dije, qué hermoso es sentir todas esas cosas. Pero qué triste es cuando uno ya no tiene libertad ni de glorificar el nombre del Señor. Y más se fija en cosas que en lo que nosotros debemos de ¿qué? De estar en realidad. Aprovechemos esto. Vivamos esta gracia de Dios, hermanos. Hace poco tuvimos días de mucha tristeza, aflicciones. Me tocó, hermanos, en la primera intervención médica, que estar en Guadalajara, cómo lloraban los hermanos. Cuando pasó el pastor y dio la noticia, solamente se oyó un grito de júbilo en toda la iglesia. Después, ya estando en este lugar, otra vez, otra noticia triste para nosotros. Otra intervención para el apóstol de Dios. Pero nos consuela su presencia. La bendición de poder contemplarlo, y esta vez lo pudo ver la iglesia de una manera más cerca. ¡Qué alegría! Pero otra vez se nos vuelve a encargar con tanto peligro aquello que iba a pasar. Pero gracias a Dios, vuelve a vencer el apóstol de Dios. Pero qué tristeza es que habiendo extendido Dios una vez más su misericordia, y sabemos que Dios lo va a hacer por muchos años, porque eso esperamos, que esté todavía muchos años más con nosotros. ¿Cómo no aprovechar esta bendición? ¿Cómo no ser conscientes y maduros ya de una vez y pelear por lo que queremos? El enemigo trabajará de muchas formas, pondrá, utilizará a quien él quiera utilizar. Pero acuérdense, hermanos, acuérdense que hay un hombre que por nosotros sufre, lucha, se esfuerza, batalla contra la muerte, desafía la muerte porque le concede a Dios un momento más. El tiempo que Dios le da, él lo disfruta. Disfrutémoslo también nosotros siendo fieles, siendo entregados a nuestro servicio, olvidando ciertamente lo que queda atrás, que muchas veces quiere apartarnos de la vista de aquel blanco perfecto que es Cristo, y vayamos adelante a la perfección, porque vivimos en un tiempo que cuantos reyes, dice la Escritura, y profetas desearon ver, no les concede Dios. No fue para ellos, fue para nosotros por la gracia del Señor. Limpiémonos, ya que tenemos estas promesas, de toda contaminación de carne. Se daña la carne, se daña la carne. La carne tiene muchas cosas malas, negativas, que se le meten muchas cosas, caprichos, rencores, un montón de cosas. Limpiémonos. Nada más veamos, frente a nosotros, adelante de nosotros va un general. Es el siervo del Señor. Caminemos como es digno de su ministerio santo. Y sí, celebremos estas fiestas que nos permiten a nosotros recordar un momento, un acontecimiento glorioso, pero no nos quedemos allá. No nos gloriemos allá. Gloriémonos de lo que hoy hemos hecho, aprovechando ese tiempo desde el que el Señor le habló a nuestro hermano Aarón hasta la fecha que hay un gran apóstol entre nosotros. Porque si me quedo en la historia, si me quedo allá yo, sería como el religioso que lee la Biblia y se queda con aquellos acontecimientos, viviendo de una fe pasada. La fe nuestra no es pasada, la fe nuestra no es histórica, la fe nuestra hoy se llama Samuel Joaquín. Él no está en la historia, Él está en el presente, Él está en nuestra vida, en nuestro corazón.
A Él lo vemos, lo contemplamos, las veces que sean necesarias. Él va a estar, hermanos, al frente de su pueblo para que oigamos su palabra y veamos su figura, que para nosotros es de bendición. Pero es necesario que esto piense, que si hemos analizado como aquel hombre Nicodemo, pensar desde atrás todo lo que vino Dios manifestando a través de nuestro hermano Aarón, pero no nos quedemos hasta esa fecha. Veamos lo que Dios ha venido manifestando en nuestro hermano Samuel. Consuelo ha sido para nosotros en muchas dificultades y somos, como pocas naciones en el mundo, testigos del amor y el cariño que ha tenido siempre para nosotros, que en el momento más terrible ha sido nuestro consuelo y nuestra protección. Entreguemos esto que hay aquí, no lo reservemos, entreguémoslo completamente. Pongámoslo en sus manos, nuestro sentimiento, que se va a manifestar, hermanos, eso se va a manifestar en nuestra obediencia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creer no es solo llorar cuando lo vemos. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y este hombre se va. Después de 100 años, le promete Dios un hijo. Estando ya muchacho se lo pide. Qué triste, cuánto cariño, no tenía hijos. Cuánto damos nosotros por un hijo. Qué tristeza a veces estar, hermanos, algún momento ausente de ellos. Y que se lo pida hoy. Y no se lo niega. A esa obediencia le llama el apóstol Pablo creer. Creyó Abraham a Dios. Nada más fue la emoción. Dios me habló, nada más. La acción. Creer es sinónimo de obediencia. Hagamos eso. Y donde quiera que estemos, el que está hoy entre nosotros, que es el Señor, que su morada la tiene en el corazón de su siervo, le haga sentir. No tengo yo mayor gozo, dijo el apóstol, que saber que mis hijos andan en la verdad. Es un placer, es un gusto. Es un gusto para un hombre de Dios saber que yo soy inamovible, que no soy una caña sacudida por el viento. Eso se llama aprovechar la gracia de Dios. No es llegar y recordar y la historia la sabemos y la traemos anotada y gloria al Señor. ¿Y mi vida? ¿Mi vida ha aprovechado esos instantes? ¿Mi vida ha aprovechado ese momento? Seamos fieles. Luchemos, como dice el canto, como los fieles siervos y defendamos en nuestro corazón la causa del Señor. Que Dios nos regale de su gracia. Hermanos, es la invitación que les hago. Alegremos el corazón de su siervo. Él está, hermanos, todavía recuperándose. Es cierto que hoy los hermanos en la provincia, yo no sé de dónde sacan, la obra de Dios es así, de dónde sacan tantas ideas, los usa Dios. Y le decía yo a los hermanos, ¿qué hay aquí en la tierra que se le pueda ofrecer? ¿Qué existe? Aquel centurión, cuando envía a aquellos judíos o aquellos sí que iban a decirle al Señor que viniera porque el criado de él estaba enfermo, llegan suplicándole, convenciendo al Señor, es digno de que le concedas esto, nos ha hecho una sinagoga, ama nuestra nación. Era como un argumento para reforzar la invitación. Y se encamina el Señor hacia la casa de aquel hombre y viene otro grupo más, pero ya con otra noticia. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Eso manda decir el centurión. ¿Centurión? Que en el ejército romano era gente privilegiada, era gente de altos y con sueldos muy buenos. Nos ha construido una sinagoga. Quiere decir que tenía influencias y dinero también. Cuando ve a Cristo, voltea a ver lo que tenía. ¿Ustedes creen que no tenía cosas bonitas? ¿Ustedes creen que no tenía algo que ofrecerle en un alimento? Cosas buenas. Era un centurión. Pero todo lo que estaba ahí
no alcanzaba a ver él que fuera digno. ¿Cómo sería la figura que estaba viendo en Cristo? No la material, la espiritual. ¿Qué cosas habían ahí que pudieran corresponder a la grandeza de aquel hombre? Hay quien se escandaliza por lo que se le ofrece al varón de Dios. ¿Qué hay en este mundo que se compare con él? Lo que podamos ofrecer es pequeño. Habrá quien dice, hermano, pero vea cuántas rosas ahí, porque fue una alfombra de pura. Eso es mínimo. El que va por esas rosas caminando es un hombre glorioso de Dios. Hay quien se escandalizará por lo que se le ofrece. No ha entendido. No hay cosa creada que se pueda asemejar a la gloria de un apóstol de Jesucristo. Que Dios lo siga prosperando y siga inspirando a esos santos que tienen en su cabeza, en su mente, la iluminación de Dios para poder recibir a su siervo gloriosamente como Él se merece. Aprovechemos nosotros también en este lugar. Tal vez no estamos nosotros en la provincia para decir, vámonos una noche o todo el día a poner algunas rosas ahí o algunas cositas que se le invite a la iglesia a hacer. No lo estamos. Hagámoslo desde aquí con nuestro ejemplo, con nuestro comportamiento, aprovechando estos tiempos de bendición en el nombre santo de Jesucristo. Dios nos regale de su gracia y en el corazón haya esa gratitud, siempre ese reconocimiento en el nombre santo de Jesucristo. ¿Nos alegramos por esta fecha? Sí nos alegramos, pero nos alegramos más todavía en que nuestra vida a este tiempo le haya sacado el provecho necesario para un día alcanzar la vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Sea para la honra y la gloria bendita del Señor. Mi deseo, hermanos, es que la paz de Dios quede en sus corazones y que el Señor los bendiga.